¿Qué hubo, Hernán? A ver tú, gachupín, ¿no que venían descubriendo las Indias? Nos llaman gachupines, hacen chistes de gallegos y parodias de los tiempos de Hernán Cortés. ¿Qué pasa, Venancio? ¿Qué pasa, Manolo? Qué fresca está la mañana. Dijo, pues como no, es de hoy. Lo cierto es que los españoles no hemos tenido muy buena fama en México, y con razón. El proceso histórico que se abre con la conquista no estuvo libre de destrucción, abuso y despojo. A principios del siglo XIX, las élites criollas y peninsulares llevaron a México a distintos alzamientos y guerras hasta lograr la independencia de la corona española. Entre el virreinato de los siglos XVI y XVII y el exilio republicano de finales de los años 30 del siglo pasado, hubo toda una nueva oleada de españoles que encontró su lugar en México durante el Porfiriato. En esa época, la sociedad y la economía se estabilizaron después de las primeras décadas de independencia. Así que un puñado de españoles vieron la oportunidad de dejar atrás la pobreza de Europa. Al llegar se apoyaron en los compatriotas que ya estaban aquí. Tampoco fueron tantos, apenas 30.000. Es una gota de agua en un mar de población nativa. Clara Lida ha investigado la historia de migraciones y exilios en América Latina, entre ellas la de los españoles en México, y nos habló de cómo se los recibió en aquella época. Que venga el que quiera, pero que venga el que quiera a trabajar y no a creerse ni a insertarse en un mundo de superioridad, de boicot, de lucha, de guerra. Fundaron bancos como el Mercantil Mexicano y también industrias textiles, y se decía que habían puesto un abarrote en cada esquina. Pero tampoco en esta época se hicieron querer. Pueden los trabajadores ser mexicanos, pero los capataces, por ejemplo, van a ser españoles y son los que van a cuidar que el mexicano trabaje bien. La desconfianza también frente a esa población nativa a la que tratan con un desprecio de segunda. ¿Eso no causaba recelo en la población local? Claro, causaba recelo, una desconfianza causaba mutua, una enorme molestia. Es un mundo que está asociado a ojos de la población general de ser antipáticos, digámoslo así, más que, por no decir explotadores. ¿Cómo es que llegó a México una nueva ola de españoles después de la independencia? ¿Qué pasó con ellos cuando venció la revolución? ¿Cómo recibieron a sus compatriotas exiliados de la Guerra de España? ¿De dónde sale la palabra gachupín y la figura del abarrotero? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Paula Vilella y en este episodio platiqué con Clara Lida sobre los migrantes españoles en México. Yo soy Clara Lida, profesora del Colegio de México, con dedicación sobre todo a la historia europea, a la historia social y a la historia de las migraciones y los exilios. Clara, cuando se habla de los españoles en México, lo primero que nos viene a la cabeza es, por un lado, la conquista y por otro lado, el exilio republicano. Pero tú nos quieres hablar de esa época que hay entre esos dos hitos. ¿De qué época estamos hablando y por qué nos quieres hablar de esta época? Bueno, la verdad estamos hablando del siglo XIX ya en el sentido de la nación mexicana. Hablar de la colonia, pues, o del virreinato, como llaman en México, es hablar de otra época, de otros problemas, de contexto, que en cierto sentido han sido bastante estudiados. Pero en cambio el siglo XIX y XX son siglos bastante ignorados en términos de la inmigración española. El exilio se ha estudiado un poco más en México. Voy a agregar que México nunca fue un país de grandes inmigraciones. Ha sido exportador de personas, pero no ha tenido grandes flujos migratorios. Por lo tanto, en general, las inmigraciones a México no han sido temas tan presentes, digamos, entre los historiadores. Un poco entre los demógrafos, pero tampoco tanto. En realidad se empieza a hablar más sobre inmigraciones extranjeras a México, yo diría que en los últimos 10, 15 años. ¿Y por qué nos quiere hablar específicamente de esta época de la migración española? Bueno, esencialmente porque es la inmigración a un México independiente. Es el momento en que como nación va desarrollándose y va haciendo que el país se dé cuenta, por un lado, de lo que necesita como población más o menos calificada, y por otro lado,
porque después de una larga época de falta de relaciones, España no reconoce la independencia de México inmediatamente. A partir de mediados del siglo XIX se vuelve a reconstruir una relación entre dos países independientes. Ya no es la subordinación colonial. Entonces tenemos una España que está cambiando demográficamente, pero también que está expulsando población que por un lado no tiene muchas perspectivas de desarrollo económico en su propio país y por otro lado quiere buscar en América otros horizontes. México no es un polo de atracción, pero empieza a ser uno de los polos de América Latina y por lo tanto empieza a recibir cierto tipo de inmigrantes, no masivos, más bien muy pocos, pero muy específicos en su perfil. ¿Cómo eran los españoles que llegaron a hacer las Américas? ¿Hubo quienes fracasaron en este intento de prosperar en México? Para empezar a hacer las Américas es una frase muy inventada, en el sentido de que eso se cree que vienen a hacer la América, que vienen a enriquecerse. Como dije al comienzo, México no es un país de gran recepción. Si uno piensa, por ejemplo, en el otro polo de América, en el Río de la Plata, llegan más de 1 millón de españoles. A México llegan puñados literalmente. En el momento más alto de migraciones tenemos 30,000 españoles en México. Es una gota de agua en un mar de población nativa. Pero en realidad los españoles que llegan a México llegan como sujetos independientes y por voluntad propia, eso está clarísimo. Pero llegan también porque tienen algún tipo de contacto con o bien parientes que ya vivían en México y que se habían instalado de tiempos atrás y van llamando a sus propios parientes para que vengan a América, para que vengan a México, o bien por afinidades de vecindad, de regionalismos, de conocimientos y amistades. Es lo que se ha llamado en la demografía una inmigración en cadena. Vienen a cosas más seguras, vienen a un empleo que se les ofrece, vienen a trabajar en cierto tipo de ámbito económico, vienen sabiendo que no vienen a lo desconocido. Y ese es un tipo de migración muy distinta de las emigraciones masivas que llegan en grandes números a países de los cuales no conocen ni el ABC y no conocen a nadie que los pueda orientar. ¿Cómo les veía la sociedad mexicana? Bueno, ¿Viene de ahí lo de Gachupines? La sociedad mexicana de familias criollas mexicanas y, digamos, de conciencia nacional y de orgullo nacional mexicano, ya desde las guerras de independencia se manifestaron en general poco afines a una presencia española, por un lado de dominación, pero por otro lado también de pretensiones de superioridad cultural o étnica o de cualquier otro tipo. De modo que hay una parte de las élites mexicanas que no simpatizan demasiado con una inmigración peninsular. Otra parte, por el contrario, siente que, bueno, que venga el que quiera, pero que venga el que quiera a trabajar y no a creerse ni a insertarse en un mundo de superioridad, de boicot, de lucha, de guerra, de tensiones internas. A trabajar perfecto, pero no a crear conflictos. Por lo tanto, la verdad, no hay, desde el punto de vista del proceso inmigratorio, no hay realmente mucho problema, porque como dije, los números son muy pequeños y la inserción se hace ya a través de otras figuras conocidas en México, de otras familias, de otras redes, y por lo tanto no son los emigrados pobres que vienen a tocar a la puerta y a pedir que por favor me den cobijo y trabajo. Tampoco son los españoles ricos que llegan con su dinero y su
petulancia ver a los pueblos inferiores de América, sino que son esencialmente personas que se piensan como pertenecientes a una etnia insertada en el país desde hace mucho tiempo. El problema de llamarlos gachupines me parece que tiene una acepción negativa que se va desarrollando más bien ya entrado el siglo XIX y desde luego en el XX con la Revolución Mexicana. Justo, ¿qué pasó con la revolución, con los españoles? Bueno, que algunos son contrarrevolucionarios y que algunos eran muy defensores del porfiriato. Hubo cierta confluencia de intereses entre españoles acomodados en México con el gobierno. Fueron consiguiendo incluso ciertas prebendas, cierta fuerza de un capital español hecho en la Nueva España y en el nuevo país, en la nueva nación, que don Porfirio también prefería tener de su lado. De modo que los españoles, al llegar la revolución, algunos que se habían beneficiado de este encuentro, de estos acomodos entre españoles y mexicanos a nivel de élites económicas y políticas, algunos de ellos se manifestaron muy fuertemente contra la Revolución Mexicana y por lo tanto fueron expropiados o fueron expulsados o se fueron por sus propios medios. Estos inmigrantes españoles que ya habían hecho su vida en México, en el porfiriato, y que estaban muy del lado del porfiriato, ¿cómo se adaptan a este México posrevolucionario? Bueno, yo diría que se adaptan como se adaptan todos, a la fuerza. El México posrevolucionario se impone. Se impone, pero hay que tener en cuenta una cosa para que nos entendamos bien. Estos españoles que inmigran a México lo hacen en circunstancias muy favorables para ellos. Primero, porque a donde llegan tienen ya vínculos establecidos, como dije, de familia o de vecindad. Segundo, porque se les ofrece ya trabajo antes de llegar o al llegar, y son trabajos más o menos de cierto nivel. No entran a trabajar como proletarios, como pobres trabajadores obreros en los estratos más bajos de la sociedad. Esos los ocupan los propios mexicanos. Sí, pero una vez que les expropian, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pero no expropian a todo el mundo. Como dije, solamente expropian a aquellos que se han mostrado muy antagónicos con las fuerzas revolucionarias. Expropian sobre todo propiedades agrarias, agrícolas, pero no es un proceso de expropiación masiva, es un proceso selectivo de expropiación contra enemigos, como se hace en toda guerra o en toda revolución. Pero eso no afecta a la mayoría de los inmigrantes, que son sobre todo inmigrantes urbanos. Están asentados en ciudades importantes de México y sobre todo en ciudades donde hay un comercio tradicional que va desde la capital del país hasta la península ibérica y otros países. Es decir, en un camino ya conocido desde la colonia, el puerto de Veracruz, Puebla, Ciudad de México. Esa franja es una franja muy tradicional de implantación de inmigrantes españoles en México. Y es una franja donde hay, desde luego, negocios e intereses económicos ya desarrollados, a veces hasta de tiempos inmemoriales, otras veces durante el propio siglo XIX bajo el porfiriato. Hay bancos creados por los españoles, por ejemplo. Tienen capitales y pueden fundar un banco. Pueden fundar un banco no solos, pero a veces con otras minorías migratorias, franceses o ingleses, en fin. Y ahí se necesita gente que sepa de contabilidad, que sea de confianza. ¿Y quién de mayor confianza que un sobrino, un primo, un pariente o un vecino del cual uno tiene muy buenas referencias por su conducta y su honorabilidad? Hay unas redes étnicas en este sentido y esa etnicidad hace que se le tenga más confianza al conocido que al local. Es mejor traer a un español para que sea cajero de un banco
a que sea un mexicano que no conocemos. Esa etnicidad en las relaciones tiene también una influencia en cuanto a ese sentido de gachupín o español. ¿Eso no causaba recelo en la población local? Claro, causaba recelo, como una desconfianza causaba mutua, una ¿no? enorme molestia. Se privilegia. Ya vienes tú a pedir trabajo, pero como yo no te conozco, prefiero dárselo a mi primo que está en España y lo voy a traer para eso. Después de todo, tú eres una mexicana desconocida. Pues había como una desconfianza mutua. Había una etnicidad muy fuerte, una endogamia muy fuerte, un sentido de que a los míos yo los conozco, les tengo confianza y sé cómo son, pero a estos señores locales, ¿quién los avala? ¿Quiénes son? Yo no puedo avalar a alguien que no conozco, y sobre todo si en el medio están mis intereses, mi capital, etcétera, mi riqueza, mi fortuna. Entonces los tenemos, por una parte, creando bancos, por otra parte, propietarios Creando de industria. ¿Y qué tipo de industria creaban? Textil sobre todo, creando industria y también prefiriendo que quienes se ocupan de la parte organizativa de la industria, pueden los trabajadores ser mexicanos, pero los capataces, por ejemplo, van a ser españoles y son los que van a cuidar que el mexicano trabaje bien. La desconfianza también frente a esa población nativa a la que tratan con un desprecio de segunda frente a nosotros los extranjeros. Hay una cuestión étnica también. El español es blanco y suele en general ser, para criterios mexicanos, güerito. Es un poco rubión, blanquito. Sí que se hereda entonces un poco esta mentalidad de la colonia, ¿no? Siempre hay una mentalidad colonial. Recuerda que España todavía tiene colonias en América hasta 1898, Cuba y Puerto Rico, aparte de Filipinas, etc. Y a comienzos de siglo, ya perdidas las colonias españolas, se redirige un neocolonialismo español contra el norte de África, Marruecos sobre todo. Entonces, la mentalidad colonial, la mentalidad de ex imperio, no se pierde de la noche a la mañana, se transmite a lo largo de mucho tiempo. De modo que este sentido de superioridad no deja de estar muy presente en el caso de la pequeña población de origen europeo que radica en el país. ¿Y en qué momento aparece la figura del español como el abarrotero? Era el abarrotero porque se dedicaba a los negocios, tenía los negocios. Pero me refiero, no es lo mismo el perfil de alguien que regenta un abarrote que el de alguien que tiene una industria textil o tiene un banco. Pero tampoco todos eran dueños de industrias textiles porque México hubiera sido el gran país industrial del mundo, cosa que no era. Tenían bancos, no todos, un puñado. Otro puñado tenía industria. Otro puñado más grande tenía pequeño comercio. Ahí entra la figura del abarrotero, ahí entra la figura del vendedor, del comerciante que exige que se le pague tal cosa o que le eleva los precios para la población nativa y que en cierto sentido es visto como un explotador, como un usurero, como alguien que viene aquí a explotarnos a nosotros, los pobres mexicanos, que nos vemos obligados a comprarles, a menos que vayamos al tianguis perdido de la esquina. El abarrotero es una figura imaginada y real, es decir, el pequeño tendero, para llamarlo de una manera real, en México en gran parte estaba en manos de poblaciones extranjeras, sobre todo de españoles y algunos franceses. Los franceses van a insertarse en el gran comercio, las tiendas por departamento, el Palacio de Hierro, el centro mercantil, el puerto de Veracruz, pero los españoles se van a insertar en un comercio medio y pequeño también, que tiene más vínculo directo con la población nativa, precisamente porque hay un intercambio cotidiano en eso. Es decir, de todos modos, sean grandes banqueros, sean pequeños propietarios comerciantes, es un mundo que está asociado a ojos de la población general, pobre y necesitada, de ser ricos y de ser
antipáticos, digámoslo así, más que, por no decir explotadores, etcétera. Y a esos con los que tienen contacto más cotidiano es a los que se les empieza a llamar gachupines. Aunque la palabra existía en el lenguaje colonial y en el lenguaje peninsular, era un poco distinta, era cachupín, con C, no con G. Y se aplicaba sobre todo al comerciante vasco. En la propia España, en Andalucía, en el siglo XVIII, a los vascos que están haciendo comercio marítimo de puerto en puerto, se les llama cachupines. La palabra pasa a América deformada, pero sobre todo pasa a México, porque en efecto se oye esa palabra entre los españoles porque hay mucho comerciante vasco también. ¿Y esta población española en México cómo recibió después a los exiliados republicanos que llegaron ya con el inicio de la guerra civil y durante el franquismo? Bueno, me voy un poquito antes para decir lo que estaba empezando a decir, que España se lanza a una nueva guerra colonial en Marruecos, llamando a la leva, a las armas, al ejército, al servicio militar, a una población en general joven y sobre todo de las clases trabajadoras, que ha vivido a través de sus padres ya las guerras coloniales de fin de siglo anterior, que saben lo que significaba eso en términos de mortandad para el soldado español, con lo cual no tienen ninguna ganas de ir a servir al ejército español. Empieza la dictadura de Primo de Rivera poco después, y todo eso provoca un éxodo de jóvenes españoles en edad militar que vienen a México, porque sigue habiendo ciertos vínculos y ciertas posibilidades. Es una segunda oleada importante de españoles que huyen de las guerras de Marruecos, del colonialismo español en Marruecos. Pero eso se interrumpe también con la gran crisis económica de 1929. Uno no emigra en medio de una crisis terrible, emigra cuando ya empieza tal vez a reponerse o al inicio mismo, pero durante la crisis ni se recibe ni se sale porque no se sabe qué puede pasar. Entonces, en esos momentos declive en el mundo migratorio español peninsular, y hay un cambio de gobierno en España en 1931. Cesa la dictadura militar, pero bajo una monarquía, y se proclama una república. México, siendo republicano, tiene simpatía por una república que se manifiesta progresista. En México hay un gobierno progresista, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Hay simpatía por la República Española, y cuando se inicia la guerra civil en España, México apoya al bando republicano, a la república legalmente constituida. De modo que cuando llega el momento del gran exilio, al terminar la guerra en 1939, México es el país americano que más simpatía ha expresado por la República en España, que más ha apoyado y que abre las puertas al éxodo político de los republicanos españoles. De modo que en ese momento podríamos decir que se dan vuelta los polos de recepción, mientras que en Sudamérica son muchos regímenes que simpatizan con el bando franquista, los que están en el poder. México simpatiza con los derrotados y por lo tanto abre la puerta para un exilio político. Es un exilio muy distinto de una inmigración. El exiliado huye de su país, el emigrante sale de su país, decide salir de su país. ¿Y cómo ven los españoles que ya estaban aquí, en México, esa apertura del gobierno mexicano, esas facilidades que el gobierno mexicano les estaba dando a este grupo de españoles que se estaban exiliando en México? Bueno, eso es un problema político importantísimo, porque la vieja colonia era esencialmente monárquica y conservadora.
colonia de clases acomodadas o de sectores que esperaban acomodarse pronto y bien, y no veían con ninguna simpatía a la República. No habían salido de su país por razones políticas, habían salido de su país para mejorar sus condiciones económicas, por intereses muy particulares, pero no por intereses nacionales, excepto los que dije al final, los que huyen del servicio militar ante el nuevo colonialismo en Marruecos. Esos son también intereses egoístas particulares de no ir a servir al ejército, pero tampoco es que sean radicales ni mucho menos. De modo que la vieja colonia en México había sido más bien apoyadora del alzamiento franquista. ¿Cómo conviven en México estas dos comunidades? No conviven necesariamente, pueden ser dos comunidades habitan en el paralelas. espacio, pero no necesariamente conviven en cuanto a cruzamientos de intereses. O sea, habitan como en realidades paralelas, cada quien tenía sus espacios, sus intereses, como sus círculos. Sí. ¿O se ponían palos en la rueda? ¿Hubo algún caso de conflicto entre ambas comunidades? A veces sí, ha habido centros de la vieja comunidad muy marcadamente profranquistas, como, por ejemplo, una institución que se funda al comienzos del siglo XX en la Ciudad de México, el Casino Español, que reúne a las élites económicas de la migración española. Banqueros, grandes propietarios, en fin, capitalistas, etc. El Casino Español incluso presta en un momento sus instalaciones para que miembros de Falange Española, el partido neofascista fundado por José Antonio Primo de Rivera, tenga en México un lugar de donde actuar. Ahí interviene incluso directamente el gobierno de Lázaro Cárdenas y prohíbe la actuación de Falange y deporta a varios de los falangistas que están en México, haciendo propaganda incluso antirrevolucionaria, antigobierno mexicano. De modo que las situaciones llegan a tensiones que incluso sobrepasan a inmigrantes y refugiados y afectan a las relaciones incluso de los gobiernos. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, muy mentado, el papel del casino como centro de una élite económica de muy alto nivel, haciendo política contra los aliados del propio régimen mexicano. ¿Intentaban boicotear que esta nueva sociedad se instalara en México? Boicotear es una palabra fuerte, porque ¿cómo se boicotea cuando tienes el apoyo de un gobierno? En primer lugar, la gente que llegaba era gente muy capacitada. No todos eran intelectuales, académicos, eso es un cuento chino que se ha ido forjando a lo largo de los años. ¿No? Había trabajadores en las áreas del mundo industrial, del mundo de las artes industriales, digamos. España había estado desarrollando ciertas áreas de modernidad económica y productiva, industrialización, comunicaciones, transportes, etc. Que México había, por la revolución misma, había tenido muy pocos recursos económicos y muy pocas personas calificadas. De España vienen muchos técnicos calificados. Calificados quiere decir con capacidad de aportar. Y el gobierno mexicano lo sabe. En realidad, Cárdenas en alguno de sus informes anuales lo señala con claridad. Los españoles que estamos recibiendo están ayudando al progreso de México, están ayudando a modernizar al país, están colaborando en ese sentido, no están haciendo negocio, están apoyando el proceso de transformación que se está haciendo después de la revolución. Y claro, luego también hubo otros que eran intelectuales, académicos, científicos, artistas, escritores, de modo que los vínculos de esa población nueva con la vieja colonia eran espacios de actividad y de relación bastante diferenciados. Hubo algunos sectores de la vieja colonia
que incluso tuvo cierta simpatía por el exilio y proveyó de apoyos a ese exilio, como por ejemplo la familia Mundet, los de los refrescos, que tenían además un centro Mundet, inversiones, etc. Y apoyaron bastante, eran más liberales, digamos. Bueno, eran también catalanes y llegó un importante exilio catalán a México. Fue una excepción lo de esta familia. Sí, una excepción, pero notable, porque los españoles lo recuerdan con afecto. Siempre se recuerda a Mundet como la excepción que confirma la regla, en efecto. No hubo un gran intercambio entre los nuevos exiliados y los viejos inmigrantes, excepto también en otra cosa. La población inmigrante tradicional era preponderantemente de hombres solos. La población del exilio fue preponderantemente de familias, pero también de hombres y mujeres de distinto estado civil. Y a veces algún español de la vieja inmigración prefirió casarse con una republicana que con una mexicana. Esas cosas que también pueden ser excepciones, siempre quedan como las anécdotas de los choques, digamos, o de las recepciones. A día de hoy, ¿cómo se ve a estos españoles de tercera o cuarta generación? ¿Son considerados mexicanos de segunda o miembros de pleno derecho? Ya es muy difícil pensar en que después de 2, 3 o 4 generaciones pueden vivir aislados y enajenados en un mundo que ya cada vez es más cosmopolita. Si eres mexicano de nacimiento, eres mexicano de nacimiento. Bueno, los españoles seguimos, como yo, me incluyo, seguimos migrando a México todavía. ¿Crees que hay alguna continuidad entre los del Porfiriato y estas olas nuevas? No, creo que hay un cambio muy radical entre el perfil de quienes emigran a México ya hacia finales de la época franquista y a partir de la transición democrática, porque también cambian las relaciones entre México como país con España. A partir del final de la Guerra Civil, las relaciones se suspenden, no se rompen, se suspenden. México se retira de toda relación con España y no continúa, hasta la muerte del dictador y la promulgación de la Constitución en 77, ¿verdad? A partir de ese momento, desde luego, es la relación entre dos países, en fin, iguales, libres e independientes y democráticos. De modo que recibir población española sería algo normal, como se recibe población de cualquier otro lugar del mundo, en un mundo ni más ni pues menos. Y el mundo ya se ha ido globalizando muy rápidamente. España se fue desarrollando bastante en el tardofranquismo y ya para la época de la transición España es un país muy dinámico, sobre todo a partir de su ingreso a la Unión Europea, etc. Capitales españoles se invierten en México, industria, finanzas, etc. llegan a México y la inmigración que viene a México ya a partir de los años 80 del siglo pasado, es una inmigración distinta de las otras anteriores. Ni exiliados políticos, ni españoles marginales, digamos, que buscan en América un poco de mayor bienestar económico. En realidad son ya gente profesionista, con educación, con ciertas características profesionales, tienen vínculos con organizaciones españolas que pueden ser financieras o laborales o las que sean. Hay intercambios educativos, hay intercambios laborales, hay intercambios profesionales. Es decir, es otro mundo económico y por lo tanto otro mundo en respecto del trasvase poblacional. En general, las empresas españolas siguen prefiriendo tener personal español, siguen prefiriendo, pero ya México es un país con personal muy capacitado también. Entonces, hay cambios muy diferentes en cuanto a los perfiles de quienes llegan hoy respecto de los que llegaron
hasta la Guerra Civil. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paula Vilella. Este podcast fue producido por Quizaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. El guión es mío y también coordiné la producción. En la producción estuvieron Carla Benítez, Laura Silverio y Javier Bravo. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo del Colegio de México. Queremos agradecer a Clara Lida por su participación en este episodio. ¡Hasta la próxima!